fecha posterior a la real, en ese caso corresponde una indemnización que también es un cuarto de las remuneraciones devengadas desde la fecha real de ingreso y hasta la registración de la relación de trabajo. Por ejemplo, si tenemos una fecha de ingreso real el 1 del 2021 y se registra esa relación de trabajo el 1 del 2022, hay 12 meses de relación de trabajo sin registrar. En el mismo supuesto, si la remuneración devengada era de 100.000 pesos, serían 25.000 pesos por 12 meses, lo que da 900.000 pesos. Sí, perdón, no, 900.000 pesos no. Bueno, 12 por, no, me cuesta hacer cálculos, pero serían, en este caso, 25.000 pesos por 12, 300.000 pesos. Y por último, el último supuesto que prevé la ley 24013 es el del artículo 10. El del artículo 10 es el supuesto de una relación de trabajo en el que se consigna una remuneración menor a la real. Es decir, la relación de trabajo está registrada, la fecha de ingresos puede estar correctamente registrada, pero en vez de registrar los 100.000 pesos que correspondería, que es la remuneración devengada por un determinado convenio colectivo, una determinada categoría y jornada, supongamos que se registran 50.000 pesos. Y los otros 50.000 pesos se pagan por fuera de toda registración, que comúnmente se suele abonar en efectivo. Entonces, en este supuesto, la indemnización que corresponde es un cuarto de las remuneraciones devengadas y no registradas, también actualizadas. Tanto en el artículo 8, 9 y 10 se prevé la actualización, obviamente, de esas remuneraciones sobre las que se considera, sobre las que se toma sobre las que se toman en cuenta para el cálculo de un cuarto de ellas. Entonces, en el supuesto, por ejemplo, de una relación de trabajo donde durante un año, supongamos que se registra la relación de trabajo, el contrato duró un año y en ese año se cobraban 50.000 pesos en negro. Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es 50.000 pesos dividido 4, que son 12.500, por 12 meses, que es lo que duró la relación de trabajo, y daría 150.000 pesos. Entonces, artículo 8, relación de trabajo sin registrar, remuneración, indemnización equivalente a un cuarto de las remuneraciones devengadas desde que inició la relación de trabajo sin registrar. Artículo 9, fecha de ingreso registrada posterior a la real. La indemnización es un cuarto de las remuneraciones devengadas desde la fecha real de ingreso y hasta la registración de la relación de trabajo. Y por último, artículo 10, remuneración menor a la real, y en este caso la indemnización es un cuarto de las remuneraciones devengadas y no registradas. ¿Hasta acá alguna consulta, duda? Sí, sí, podría repetir, doctora, el último ejemplo de la indemnización del artículo 10. Bien. Gracias. Supongamos que tenemos una relación de trabajo iniciada el 1 de enero del 2021 y se registra, pero se registra una remuneración menor a la efectivamente percibida. El trabajador, por ejemplo, cobra 100.000 pesos. 50.000 pesos en blanco se lo transfieren a su cuenta bancaria, a su cuenta sueldo, y los otros 50.000 se los dan en efectivo. Y por fuera de toda registración laboral, porque digo, no necesariamente que sea en efectivo quiere decir que no esté registrado. No está registrada esa remuneración en la documentación laboral, en los libros del artículo 52 y demás.
Para calcular la indemnización del artículo 10, tenemos que tomar la remuneración en negro, sin registrar, en este caso, por ejemplo, 50.000 pesos, la dividimos por 4, ¿sí? Eso nos va a dar 12.500 y se multiplica por la cantidad de meses desde que la remuneración se pagó en negro hasta que se regularizó o hasta que se extinguió el contrato de trabajo. ¿Se entiende? En este caso, supongamos que la relación de trabajo inició el 1 de enero del 2021 y finalizó el 1 de enero del 2022, son 12 meses donde el trabajador estuvo cobrando una remuneración, parte de su remuneración en negro. Entonces, tomamos la remuneración en negro, la dividimos por 4 y ahí nos da la indemnización del artículo 10. ¿Se Perfecto, entiende? bien. ¿Se entendió, Maximiliano? Sí, 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 perfecto, mil gracias. Bien. Y ahí consultan por el artículo 9, vuelvo con un ejemplo. Supongamos que un trabajador ingresó el 1 de enero del 2021. Trabajó en negro un año. Y el 1 de enero del 2022 registran la relación de trabajo. Continúa la relación de trabajo, continúa el contrato de trabajo y ahora vamos a ver cómo hay que intimar y demás, pero el trabajador se intima que se regularice esa registración, dice la relación de trabajo se inició hace un año y no estaba registrada, el empleador niega esa deficiente registración y efectivamente el trabajador se considera injuriado y despedido por culpa de su empleador. Para poder reclamar la multa del artículo 9, si la tenemos que calcular, decimos que durante 12 meses debería haber cobrado una remuneración, por ejemplo, 100.000 pesos. Entonces, dividimos esa remuneración por 4, porque es un cuarto, eso nos da 25 por la cantidad de meses que estuvo sin registrar la relación de trabajo, que serían en este caso 12 meses. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿Se, ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, Bueno, bien, si no hay más comentarios, parece que se entendió. Igual, a ver, ahí alguien más escribió. perfecto, bueno. Perfecto, dice. Entonces, puede haber un supuesto en el que no solamente esté mal consignada la fecha de ingreso o la remuneración, sino las dos. En este caso, cuando está mal consignada tanto la remuneración como la fecha de ingreso, no se duplican las indemnizaciones, ¿sí? Es decir, supongamos que, a ver, se inició una relación de trabajo el 1 de enero del 2021, se registró el 1 de enero del 2022 y no me quiero hacer líos con las fechas. Y cuando se registra la mitad del sueldo. Entonces, y así, digamos, durante toda la relación de trabajo. No se duplica el artículo 9 con el artículo 10. Perdón, estoy hablando, no, no, sí, estoy diciendo bien, el artículo 8, perdón, el artículo 9 y 10, digo bien. Entonces, en el caso de que exista una relación de trabajo sin registrar, perdón, registrada con una fecha posterior a la real o con una remuneración menor a la real, los meses para calcular esas indemnizaciones no se toman, no se duplican. Entonces, no, me cuesta mucho si no lo hacemos con un ejemplo. A ver, por ejemplo,
ingresa el 1 de enero del 2021 a trabajar, se registra el 1 de enero del 2022 y la fecha de ingreso es el 1 de enero del 2024. Entonces ahí tenemos un año de trabajo con una fecha posterior a la real, ¿sí? Entonces serían, por ejemplo, si la remuneración al momento de registrarse era de 50.000 pesos en negro, se calculan los primeros 12 meses del artículo 9 y a partir del mes 13 para adelante para el artículo 10. Por ejemplo, en el caso de estar una fecha de ingreso posterior de 12 meses, un año después se registró, suponiendo que la remuneración era de 100.000 pesos y se consignan en negro 50.000 pesos, la indemnización del artículo 9 serían 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque son 25.000 pesos por 12 meses. ¿Se entiende? Bueno, espero que se entienda. Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Clarísimo, dicen acá. Eh, Belén López Espesano. Bien, entonces, el artículo 15 de la ley, de la Ley Nacional de Empleo dispone el supuesto del despido, a ver, del despido en razón de esta deficiente registración de trabajo. Con lo cual, lo que dice, puede haber un despido sin causa justificada por parte del empleador. Si ese despido sin causa justificada se produce dentro de los 2 años desde que el trabajador hubiere cursado debidamente la intimación a que se registrare correctamente o se registre la relación de trabajo, el trabajador que es despedido va a cobrar una indemnización que es el doble de las que le hubieran correspondido por el despido. Es decir, el trabajador para percibir las indemnizaciones del artículo 8, 9 y 10 tiene que cumplir con un requisito formal que está establecido en el artículo 11. ¿Cuál es ese requisito formal? Tiene que intimar fehacientemente al empleador para que proceda a hacer la debida registración de la relación de trabajo o que rectifique la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. Entonces, en esa intimación, que la tiene que hacer por telegrama, se tienen que indicar todos los extremos de la relación de trabajo para poder registrar correctamente. Es decir, la fecha real de ingreso, la remuneración devengada, detallar cuál es la remuneración que se cobra en negro, la categoría del trabajador, la jornada de trabajo, todos los extremos para que el empleador haga efectivamente, regularice la registración de la relación de trabajo o rectifique la fecha de ingreso o la remuneración. Entonces, esa intimación se tiene que hacer por 30 días, ¿sí? Si dentro de esos 30 días, se intima por el plazo de 30 días, si dentro de esos 30 días no se regulariza la relación de trabajo, no se rectifican esos datos, ahí el trabajador es acreedor de las indemnizaciones del artículo 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo. Entonces, sí o sí tiene que cursarse esta intimación, ¿sí? Y además, esa intimación deberá cursarse también con copia a la AFIP, ¿sí? Se tiene que cursar a la AFIP transcribiendo el contenido de la carta, del telegrama que se le remitió a la parte empleadora dentro de las 24 horas hábiles siguientes, hasta 24 horas hábiles siguientes al envío de la misiva al empleador. Y estos son los 2 requisitos para poder
percibir esas esas indemnizaciones de la 8, indemnización de la 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo. Entonces, intimación al empleador dentro de 30 días y con copia a la FIP, ¿sí? Y el artículo 15, volviendo un poco al tema del despido, si el despido sin justa causa por parte del empleador, estamos hablando de un despido directo, se produce dentro de los 2 años desde que se curse esa intimación, bueno, el trabajador percibirá el doble de las indemnizaciones que le correspondiera por el despido, que sería la del 232, que es el preaviso y SUSAC, el 233, que es la integración del mes de despido y SUSAC, y el 245. Ahora bien, ese despido también, esa indemnización, el doble de las indemnizaciones del artículo 15, se produce cuando el trabajador es quien denuncia el contrato de trabajo por deficiente registración o por falta de registración. Entonces el trabajador denuncia, intima, el empleador contesta que la relación de trabajo está bien registrada o no contesta, efectivamente el trabajador se considera injuriado y despedido en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y entonces le corresponderá o la indemnización del artículo 8, o la del artículo 9, o del artículo 10, o de la 9 y 10, ambas dos, y el doble de las indemnizaciones por despido que está prevista en el artículo 15. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Vuelvo si quieren con un ejemplo. No, a mí la pregunta la duda que me quedó es que cuando se cursa esa intimación, ¿bajo percibimiento de qué debería De hacerse? considerarse injuriado y despedido por Ah, exclusiva culpa del empleador. Siempre, gracias. digamos, a cualquier intimación primero que siempre tiene que haber un plazo. En este caso, el plazo que la ley establece son de 30 días para regularizar, y bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido Y, y por culpa de... debería cursarse otro telegrama más haciendo efectivo ese Exactamente, apercibimiento. Ok. exactamente. Siempre tiene que, luego, en caso de no hacerse lugar al reclamo, siempre se tiene que cursar un telegrama haciendo efectivo el apercibimiento. Entonces se pondrá, no habiéndose efectuado la registración en los términos de fuera cursada la intimación del telegrama tal, se hace efectivo el apercibimiento y se considera injuria despedido por exclusiva culpa del empleado. Ojo con el tema, con el término de los 30 días, porque si bien el empleador tiene 30 días para regularizar, es conveniente que el trabajador en su telegrama, en su intimación, digamos, díganle en su intimación que en caso de que el empleador no conteste dentro de esas 48 horas, para no esperar esos 30 días, no recuerdo ahora el artículo del Código Civil, pero no necesariamente hay que esperar los 30 días. Sí es importante decir, manifestar que se requiere la expresa, el 1031. Gracias, Romina. Entonces, no necesariamente hay que esperar esos 30 días, sino que se puede, obviamente hay que intimar por 30 días, pero requiriendo expresa contestación, digamos, de parte del empleador, y en caso de que eso no suceda, sí se puede hacer efectivo el apercibimiento. Pero hay que tener cuidado con el tema de los plazos y no considerarse, no extinguir el contrato de trabajo antes de los 30 días sin señalar esto, Y ¿sí? perdón, Porque si una no, pregunta. Perdón que pregunte tanto. ¿Son corridos o hábiles? corridos, Ah, perfecto. son corridos, sí, sí, sí.
Bueno, entonces, Doctora, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí justo se me cortó la transmisión. Quería hacer una consulta, quizás es media obvia, pero lo vi en varios telegramas, que por ejemplo, en una relación totalmente sin ningún tipo de registración, ¿no? Eh, Cuando se intima por el artículo 8, 9, 10, cuando en realidad tendría que ser solo por el 8. ¿Por qué no, se claro, intima por todos? no, si la relación de trabajo está sin registración, corresponde en Sí, este caso, sí, o digamos, corresponde en este caso citar el 8 o no es necesario, digamos. Yo lo que pondría es no encontrándose registrada la relación laboral que nos une, íntimo plazo de 30 días, procede a registrar adecuadamente la misma, conforme a derecho y de acuerdo a los datos que son de su conocimiento y que aquí detallo. Entonces ahí se consigna en función de lo que dice el artículo 11, la categoría, la jornada de trabajo, la fecha de ingreso, ¿sí? Se bien, ponen todos los datos. Y lo que es importante es consignar que lo de los 30 días, para no esperar a los 30 días, eh, pedir la inequívoca voluntad de blanquear la relación y que en caso de silencio se haga lugar al artículo 57 de la ley de contrato de trabajo y creo que es no es el 1031, es el 263 del Código Civil, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. Entonces, es importante, yo pongo una leyenda siempre que dice quedan intimados a exteriorizar en el plazo perentorio de 48 horas su inequívoca voluntad en cuanto al blanqueo y que en caso de silencio se aplica tanto el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo como el 263 del Código Civil y Comercial. Esto es, con esta leyenda no se contesta dentro de las 48 horas, bueno, ahí sí poder hacer efectivo el apercibimiento de esta intimación y extinguir el contrato de trabajo y bueno, y así el trabajador es acreedor de las indemnizaciones por despido y las indemnizaciones de la 24013. ¿Sí? Pero, y una pregunta, bueno, pero muchas gracias. ¿el empleador tiene la obligación de explayarse? O sea, ¿por qué el silencio debería ser tomado como una manifestación de la voluntad en ese caso? El empleador, me decís, Sí, 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 el empleador, pues estaría cursando la intimación al empleador, no, ¿cierto? sí, el empleador puede no contestar, digamos, no es que está obligado a contestar, lo que permite, lo que habilita, digamos, eh, esto es no esperar los 30 días, porque hay una cuestión, digamos, si hay una voluntad de registración, bueno, el empleador lo va a registrar y artículo 57, sí. Eh, el, acá, acá, muy bien, Pili, a veces, claro. Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, sea el tiempo de su formalización, ejecución, suspensión. Es decir, ahí se hace hincapié en lo que dice el 257, dije bien, ¿no? 257, porque acá dice 57, Pili. 57 dice, sí, ese 57, si mal no recuerdo. Ah, ok. De la ley de contrato de trabajo. Sí, Trabajo, LCT. Exacto. entonces, puede no contestar. Lo que habilita, digamos, esto es no esperar esos 30 días, eh, no esperar, y ahí está el 263 del Código Civil, Perfecto. no esperar esos 30 días. Mil gracias. Ahora, ¿qué sucede si la relación de trabajo, el contrato de trabajo se extingue y se encontraba sin registrar o deficientemente registrado? Bueno, en este caso corresponde ya no las multas de la 24013, sino las multas de la 25323.
Es decir, nosotros tenemos una ley que prevé indemnizaciones para una relación de trabajo que se extinguió, pero estaba deficientemente registrada o sin registrar, y las multas de una relación de trabajo que se denuncian justamente estos extremos, la deficiente registración, encontrándose vigente el contrato de trabajo. Entonces, en el caso que exista una relación de un contrato de trabajo deficientemente registrado, ¿sí? Y que se produzca un despido, por ejemplo, en ese caso corresponde la indemnización, una indemnización que es el doble de lo que corresponde por las indemnizaciones previstas en la ley de contrato de trabajo se incrementan al doble cuando esa relación de trabajo se encontraba sin registrar o esté registrada de manera deficiente. Es decir, supongamos que se produce una relación de trabajo, se registró un año después de haberse comenzado, se continúa el contrato de trabajo y luego se produce un despido sin causa. En ese caso, el contrato de trabajo, al estar extinguido, ya no se puede intimar por la 24013 y corresponden las indemnizaciones, que es el doble de lo que sería el 232 ISAC, el 233 ISAC y el 245. En este caso, hay jurisprudencia dividida en cuanto al alcance de lo que sería una deficiente registración del artículo 1 de la 25323, artículo 1 de la 25323, que es justamente esta indemnización agravada para las relaciones de trabajo que al momento del despido no estén registradas o lo estén de modo deficiente, porque hay jurisprudencia que entiende que esa deficiente registración supone los extremos previstos en el artículo 8, 9 y 10 de la Ley Nacional de Empleo, y otros que entienden que le dan un alcance un poco más amplio y abarcativo y que se refieren a cualquier irregularidad. Por ejemplo, en el caso de una relación de trabajo cuya categoría estaba mal consignada en el recibo de sueldo, es decir, en vez de consignarse la categoría de cocinero dentro del convenio de gastronómicos, se le consignó en el recibo la categoría de ayudante de cocina. En ese caso, sin haber trabajo, sin haber salario en negro, en este caso algunos juzgados han entendido de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo, que corresponde el artículo 1 de la 25323 y mucha tanta otra que no corresponde, porque en realidad para que exista una deficiente registración tiene que ser o por la remuneración menor a la real o una fecha de ingreso posterior a la real, ¿sí? No son acumulables las indemnizaciones de la 24013 y de la 25323, ¿sí? No son acumulables porque además, más allá de estar así expresamente en la normativa, suponen supuestos distintos, ¿sí? Tratan supuestos distintos. La 24013 son las multas que corresponden por deficiente registración o falta de registración, estando vigente el vínculo, y la 25323, artículo 1, no estando vigente el vínculo, ya extinguido el vínculo, en el supuesto de que al extinguirse haya sido una relación de trabajo deficientemente registrada o sin registrar. Brevemente, la ley 25323 también prevé en su artículo 2 el supuesto del empleador que fehacientemente intimado no abone las indemnizaciones que corresponden por despido, que es el 232, o sea, el preaviso, el 233, la integración y el 245,
En este caso, de no haber abonado las indemnizaciones por despido dentro del plazo previsto, que es el 4º día hábil de extinguida la relación de trabajo, en el caso de una remuneración mensual, y 3 días en el caso de una remuneración quincenal, se incrementan al 50%. A los fines de poder cobrar esta indemnización agravada, es fundamental hacer una intimación respecto de una intimación por telegrama, en el que se puede consignar, se intima, ¿sí?, al pago de las indemnizaciones por despido en los términos del artículo 2 de la 25.323. Y hay digamos, como un debate respecto de cuándo corresponde esa intimación, si esa intimación corresponde junto al despido indirecto o tiene que ir por un telegrama aparte, y hasta cuándo, digamos, si se puede intimar hasta el reclamo, por ejemplo, en el ciclo, o hasta la demanda judicial, digamos. Hay una cuestión hasta cuándo se puede cursar esta intimación, pero lo cierto, y si tiene que ser por un telegrama aparte o en el mismo telegrama en el que se hace efectivo el apercibimiento y el telegrama extintivo del contrato de trabajo, pero lo cierto es que ante la duda, o por lo menos eso es lo que yo hago, y cada vez que, una vez producido el despido, cada vez que contesto un telegrama o lo que fuera, vuelvo a intimar y vuelvo a intimar. La presente intimación se efectúa en los términos del artículo 2 de la ley 25.323, porque de no existir esa intimación fehaciente, es muy probable que no, el trabajador no pueda, no se le haga lugar a este incremento del 50% de las indemnizaciones por despido, ante el supuesto de no abonar en término las indemnizaciones por despido dentro del plazo que corresponde. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Ahora no, me escribieron. Bueno, hay un fallo muy interesante respecto de la 24.013, donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, el plenario 323, dispuso que en este caso se trataba de una trabajadora, ¿sí? La trabajadora Vázquez, el caso es Vázquez con Telefónica, del 2010, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, la Cámara en pleno. La señora Vázquez fue contratada por terceros en vistas a ser proporcionada a una empresa usuaria, que en este caso la empresa usuaria era Telefónica. En este caso, y atento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé justamente el supuesto de personas contratadas por terceros con vistas a ser proporcionados a empresas usuarias, son consideradas, y así lo dice el artículo 29, empleados de quien efectivamente utilice su prestación, ¿sí? Entonces, si el artículo 29 dice que los trabajadores que son contratados por terceros con el fin de ser proporcionados, colocadas a empresas usuarias, y que el real empleador es la empresa usuaria, en el caso de registrarse una relación de trabajo por quien no es el verdadero empleador, como fue en este caso de Vázquez, corresponde la multa del artículo 8. Vázquez fue registrada por un tercero, pero no por Telefónica, y la Cámara en pleno resolvió que, aunque haya una registración de trabajo, si esa registración de trabajo no fue realizada por la verdadera empleadora y fue realizada por una tercera ajena, una empresa intermediaria, corresponde la indemnización del artículo 8. ¿Eso se entendió?
es importante ese fallo. Y brevemente lo que me gustaría mencionar es las indemnizaciones previstas en el artículo 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En realidad el artículo 80 prevé la indemnización que son 3 remuneraciones, 3 sueldos equivalentes a la remuneración mensual normal y habitual durante el último año del contrato de trabajo o menor tiempo si el contrato de trabajo duró menos de un año. En el supuesto, esta indemnización de los 3 sueldos y a tomarse el mejor sueldo, la mejor remuneración mensual normal y habitual, en el caso de que el empleador no entregare los certificados del artículo 80. El artículo 80, el artículo 45 de la ley 25345 agrega un último párrafo al artículo 80, que es la que dispone que la intimación se debe hacer, dentro de los 2 días hábiles, ¿sí? Desde que se hace, el empleador tiene 2 días hábiles para cumplir la obligación de hacer entrega efectiva de los certificados de trabajo. Pero el artículo 3 del decreto 146 del año 2001 lo que dispone es que para intimar por 48 horas, tienen que pasar 30 días desde que se extingue la relación de trabajo. Es decir, se extingue la relación de trabajo por cualquier causal, tienen que pasar 30 días y ahí recién el trabajador está habilitado para intimar por 48 horas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, perdón, pero nada más, ¿cuál es el número del decreto? El decreto 146 del 2001, el artículo 3. Gracias. Entonces, se extingue la relación de trabajo, se esperan los 30 días, porque así lo dispone el artículo 3 del decreto, que queda recién habilitado el trabajador para intimar, se intima dentro de los 2 días hábiles, y si dentro de los 2 días hábiles de cursada la intimación, el empleador no hace entrega o hace entrega de manera deficiente de la documentación laboral, ahí el trabajador es acreedor de la indemnización de 3 mejores remuneraciones mensual, normal y habitual durante el último año del contrato de trabajo o tiempo menor en caso de que haya durado menos de un año. Con respecto al contenido de los certificados de trabajo, hay mucha jurisprudencia respecto del tema de los certificados. Con respecto a su contenido, está dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero además hay, a través de la ley, no recuerdo el número de ley, pero no me acuerdo la ley que lo incorpora, pero hay unos artículos, sí, a ver, creo que lo tengo acá, un segundo, y ya termino, Martita. A ver si la encuentro. Sí, la ley 24.576, en el capítulo 8, hay un apartado que es de la formación profesional y tiene artículos sin número, ¿sí? Y en uno de esos artículos se dispone que en el certificado de trabajo que el empleador está obligado a entregar al momento de la extinción del contrato de trabajo debe constar, además de todo lo que dice el artículo 80, la calificación profesional obtenida en el puesto de trabajo desempeñado, aunque se hayan efectuado o no acciones de capacitación. Ojo con esto porque digo, a veces el empleador puede
entregar la documentación en tiempo, en el tiempo que corresponde, con la documentación tiene que tener la debida certificación de autoridad bancaria o por escribano. La documentación es el certificado de trabajo membretado, digamos, por la empresa, donde conste los datos de la relación de trabajo, fecha de ingreso, fecha de egreso. No puede constar la causal de extinción del contrato de trabajo. Digo, a mí me han hecho lugar al reclamo de la multa del artículo 80 por haberse entregado un certificado de trabajo en el que se constata, por ejemplo, en el que consignaba que el trabajador había sido despedido, por ejemplo. No puede constar la causal de extinción del contrato de trabajo, tiene que figurar, bueno, la categoría que tenía, que detentaba el trabajador, y respecto a la calificación profesional y si tenía o no, con independencia de si se hicieron o no acciones, acciones de capacitación. Entonces, los certificados tienen que tener el contenido que corresponde, tienen que estar completos, tiene que figurar los aportes y contribuciones a los organismos, el efectivo depósito tiene que figurar en el certificado del artículo 80, el efectivo depósito de los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social. Y como dijimos, pasados los 30 días, si el empleador no hace entrega, se intima por 48 horas y si no entrega, ahí se puede reclamar la multa prevista en el artículo 80. Y por último, artículo 132 bis, es un artículo que fue incorporado por el artículo 43 de la 25345, que incluye el artículo 132 bis y lo que supone es lo siguiente, supone que un empleador retuvo los aportes y contribuciones y no los depositó en los organismos de la seguridad social al momento de la extinción del contrato de trabajo. Es decir, los retuvo, hizo la retención y se los quedó. En vez de depositarlos en los organismos de la seguridad social, retuvo esos aportes y contribuciones y no hizo el debido depósito. En este caso, la retención y el no depósito, tienen que estar esos dos supuestos, al momento de la extinción del contrato de trabajo, el trabajador es acreedor de una sanción conminatoria mensual, es altísima porque es equivalente a la remuneración devengada mensualmente al momento de la extinción hasta la efectiva acreditación del depósito de los aportes y contribuciones. Es decir, se produce la extinción del contrato de trabajo, se hizo la retención, el empleador no hizo el depósito y a partir de ahí, luego de ser intimado al depósito, debidamente intimado, el empleador ahí empieza a contabilizarse la sanción combinatoria a favor del trabajador de un mes de sueldo, y ese sueldo es el devengado al momento de la extinción del contrato de trabajo. Brevemente, ustedes saben que hay un DNU, el 70 del 23, que si bien está suspendida su aplicación porque así lo dispuso la justicia, tanto el DNU como la ley bases derogan las indemnizaciones previstas para la deficiente registración o la falta de registración del contrato de trabajo. El DNU del 70 del 2023 deroga desde el artículo 7 y hasta el 17, y el artículo 120, inciso A, de la Ley Nacional de Empleo, como también deroga toda la ley de la 25323, que es la que prevé en su artículo 1 la deficiente registración, estando extinguida el contrato de trabajo, y el artículo 2 es la indemnización por la falta de pago de las indemnizaciones por despido en tiempo de ley. No sé si, bueno, es un pantallazo un poquito rápido de estas cuestiones, pero Marti, te dejo, si hay alguna duda o algo, me avisan, si no ya seguís vos. Bueno,
Hoy comienzo. Sí, por Bueno, ahora todo claro, dicen acá. Muchas gracias. Sí, Marta, si querés, continúa vos. bueno, Igualmente perfecto. vamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están a todos? Yo voy a hacer referencia primeramente al tema de la ley de bases. Quiero tomar bien su nombre, porque me parece una creación fantástica, ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. La menciono porque nosotros vamos a hablar de los estatutos profesionales, ¿sí? Y aquí, en esta ley que está en análisis en la Cámara de Senadores, hace especial hincapié en un estatuto profesional que nosotros, al que nos vamos a referir, que es la ley 14.546, que es el estatuto del viajante, ¿sí? Y por excepción parecería, según decía hoy un dirigente del gremio, parecería que es la punta de lanza de lo que después se pretende hacer derogando tanto convenios como estatutos profesionales, que son múltiples en nuestra legislación laboral, pero bueno, parecería que tienen especial interés en la derogación del estatuto del viajante. Y por otra parte, también en la ley de bases se analiza la sustitución de la indemnización por despido, el artículo 245, por lo que se denomina fondo de cese, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del Estatuto de la Construcción, aplicable a los trabajadores de la industria de la construcción, a donde hay una referencia a un fondo de cese. Por eso quería mencionar que tiene puntos de contacto esta reforma laboral pretendida por el gobierno y que está en análisis en la Cámara de Senadores, como para hacer una introducción y ver que todo tiene que ver con todo y hay puntos de contacto. Bueno, vamos a hablar sobre estatutos especiales, ¿sí? Que son aplicables a determinadas actividades. Para esto nos tenemos que referir a las fuentes del derecho. El artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo establece cuáles son las fuentes del derecho del trabajo, menciona la Ley 2744, luego habla de leyes y estatutos profesionales, habla de los convenios colectivos y los laudos con fuerza de tales, la voluntad de las partes y los usos y costumbres. Todos sabemos que esta enumeración no es taxativa, ¿sí? Claramente tenemos otras fuentes del derecho, como puede ser la doctrina, la jurisprudencia y esencialmente nuestra Constitución Nacional, que es el norte al cual deben adecuarse todas las normativas dictadas en el contexto de nuestra legislación nacional, como así también los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la cúspide de la pirámide jurídica y de nuestro bloque de constitucionalidad federal. Por lo tanto, vamos a hablar de estas fuentes, que son fuentes especiales, ¿sí? Y específicas del derecho del trabajo, los estatutos profesionales, porque tienen un alcance reducido a un determinado grupo de personas. Por lo tanto, los estatutos profesionales pueden ser definidos como leyes, ¿sí? Que se ocupan específicamente del personal de determinada actividad, arte, oficio o profesión, que regulan las relaciones laborales y tienen algunos mecanismos sancionatorios y de antifraude. Los estatutos, tales como los conocemos, los estatutos profesionales, se pueden dividir en estatutos de actividad. El claro ejemplo es el Estatuto de la Industria de la Construcción, Ley 22250. Tenemos los estatutos de profesión, ¿sí? Que son aquellos institutos en general para profesiones tales como los médicos, los periodistas. Tenemos estatutos de especialidad, tal es el tipo de clasificación que se le da al Estatuto del Viajante, Ley 14.546. También tenemos estatutos de artes u oficios, ¿sí? Los peluqueros tienen un estatuto de actividad, por ejemplo, y en algún momento tuvimos estatutos de empresa que estaban regulados por la ley que regulaba la actividad de las pymes o pequeñas y medianas industrias en la Argentina, allá por los años 90. Nosotros nos vamos a referir a alguno de estos estatutos: el Estatuto de la Construcción, de la Industria de la Construcción, el Estatuto del Viajante. También vamos a hablar del Estatuto de los Encargados de Casas de Renta, ¿sí? Y vamos a hablar
si llegamos a lo que es la normativa que rige hoy la actividad de las empleadas de casas particulares, denominadas en otro tiempo empleadas domésticas, que es la ley 20, ya les digo el número porque soy muy mala para los números, 26844. Bueno, tenemos que hacer algunos análisis respecto de, esto es un tema práctico, cómo nosotros evaluamos cuál es la ley aplicable cuando tenemos un caso que llega a la consulta o que llega al análisis. Bueno, esencialmente lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es la esencia o cuál es el contenido del contrato individual de trabajo que une a una persona con un empleador, a un trabajador con un empleador. ¿Por qué? Porque allí también hay fuente de derechos, ¿sí? Particularmente se puede haber consensuado algo que es superador de lo que dice un convenio colectivo y de lo que dice también la ley de contrato de trabajo, que es la ley madre que rige la generalidad de los convenios de trabajo, de los contratos de trabajo, mejor dicho. Luego tenemos que observar y analizar si hay un estatuto profesional, ¿sí? O si hay un convenio colectivo, ¿sí? O alguna reglamentación de empresa que es aplicable específicamente al caso. Aquí primero voy a aclarar, para los que no hacen derecho colectivo, cuál es la diferencia que subyace entre un estatuto profesional y un convenio colectivo, ¿sí? Dijimos que el estatuto profesional es una ley, ¿sí? Que ocupa específicamente del personal de determinada actividad, arte, oficio o profesión. En tanto que los convenios colectivos de trabajo son una fuente autónoma, también como veíamos recién a instancias del artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, es una fuente autónoma y propia del derecho del trabajo, ¿sí? Los convenios colectivos están regulados por la Ley 14.250, y un convenio colectivo puede ser definido como un acuerdo celebrado entre una asociación sindical que tiene personería gremial, esto es un reconocimiento estatal por parte del Ministerio de Trabajo, y una empresa o grupo de empresas o una asociación profesional de empleadores, acuerdo que debe ser homologado y debe tener reconocimiento y el análisis de legalidad y de legitimidad que realiza el Ministerio de Trabajo mediante un acto administrativo que se denomina homologación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Este convenio colectivo es obligatorio no solo para quienes han firmado este acuerdo, sino también para todos los trabajadores y empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación de ese convenio colectivo, ¿sí? Por lo tanto, en doctrina se dice que la naturaleza jurídica de los convenios colectivos, en esencia tiene el cuerpo de un contrato, pero tiene alma de ley. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Entre dos partes, ¿sí? Y luego se hace necesaria el reconocimiento o la evaluación o la homologación de la autoridad estatal para que cobre virtualidad y para que pueda ser aplicado y tenga obligatoriedad. Entonces, y pueda ser exigido el cumplimiento por las partes. Por lo tanto, la naturaleza jurídica y la definición y la articulación de los contenidos de los estatutos profesionales y de los convenios colectivos vemos que es diametralmente distinto. ¿Por qué? Porque la ley, en virtud de la cual se establece un estatuto profesional, determina cuáles son las características de las relaciones laborales. Esto es una ley en sentido formal que ha sido sancionada por el Congreso de la Nación y que difiere diametralmente de las características de lo que definimos como un convenio colectivo. Por lo tanto, analizada la situación particular de cada trabajador, analizado también cuál es el contexto del potencial convenio colectivo, del estatuto profesional que se aplica, luego lo que analizamos es si la situación que padece el trabajador o que afecta al trabajador no hay una violación al orden público laboral
y luego analizamos cuál es la normativa más adecuada para poder encuadrar la situación del trabajador, ¿sí? Cuando colisionan dos o más fuentes del derecho del trabajo, como puede ser el convenio, el estatuto, la ley y la resolución, siempre se debe aplicar la norma más favorable al trabajador, ¿sí? Y si hay colisión entre el convenio colectivo de trabajo y la ley, claramente, en virtud de lo que establece la ley 14.250, siempre va a tener prelación o va a tener vigor por sobre el convenio colectivo la ley. Vamos a hablar ahora del Estatuto de la Construcción, ¿sí? De la industria de la construcción, que es aplicable a la actividad de los trabajadores de la construcción en virtud de la ley 22.250, ¿sí? El ámbito de aplicación personal está establecido en los artículos 3 y 5 de esta ley 22.250. Es un régimen autónomo que se aplica a los trabajadores de la industria de la construcción y según el artículo 1 se aplica también a todo empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura. ¿Esto qué quiere decir? Todas las excavaciones, las construcciones nuevas, las modificaciones de construcciones ya preexistentes, las reparaciones, las demoliciones, los montajes, la instalación de partes prefabricadas y todo lo que tenga que ver con obras de la construcción. También este régimen es aplicable a todo quien elabore o intervenga en la elaboración de elementos necesarios o ejecute trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de esas obras, para la ejecución de instalaciones o dependencias de la propia empresa constructora. ¿Esto qué quiere decir? Lo que conocemos comúnmente como obrador, que es la instalación de instalaciones para luego continuar con la obra propiamente dicha, a esos trabajadores que realizan la construcción del obrador también les es aplicable la ley 22.250. Por otra parte, también es aplicable la ley 22.250 a los empleadores de la industria cuya actividad sea complementaria de la actividad de la construcción propiamente dicha. O sea, todas aquellas actividades que tengan que ver con la industria de la construcción, también se va a aplicar el régimen legal de la 22.250. Lo mismo para talleres, depósitos o parques donde se realiza la reparación, conservación o guarda de elementos de trabajo destinados a la industria de la construcción. Para todos estos trabajadores también se aplica este régimen. Bueno, ¿quiénes son las personas que están excluidas de la aplicación de este régimen especial de la ley 22.250? El personal de dirección, el personal administrativo, el personal con conocimientos técnicos, el personal profesional, el personal jerárquico, el personal de supervisión, el propietario del inmueble donde se realiza la construcción o la obra y cualquier trabajador de la administración pública que esté involucrado en la construcción de una obra. Los trabajadores y empleadores de la actividad de la industria de la construcción deben inscribirse en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ¿sí? Tanto los empleadores como los trabajadores tienen la obligación de registrarse allí. ¿Qué es este registro de la industria de la construcción? Es el órgano de aplicación de la ley y que funciona como un ente autárquico dentro de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que tiene competencia en todo el ámbito de la nación argentina. Por lo tanto, el Registro Nacional de la Industria de la Construcción es el órgano de aplicación o el órgano que vela por la aplicación y cumplimiento de esta ley propia de los trabajadores y empleadores de la industria de la construcción. ¿Quién es el empleador? El empleador es el responsable de la inscripción en el inicio de la actividad de cada obra. Tiene la obligación de denunciar ante el registro
de la industria de la construcción el inicio de determinada obra. Y 15 días hábiles desde el inicio de esta actividad es el plazo que se le da para denunciar el inicio de actividades. Por otra parte, el trabajador, desde que es dado de alta o inicia su actividad, también tendrá un idéntico plazo para denunciar que ha tomado inicio en una nueva relación laboral. Las inscripciones de los trabajadores deben ser renovadas anualmente, ¿sí? Si un trabajador, tengamos en cuenta que las relaciones laborales de las características de la industria de la construcción son casi siempre relaciones laborales o relaciones de trabajo muy acotadas, ¿sí? Con un tiempo que está limitado por la duración de la obra. Por lo tanto, estas inscripciones se renuevan anualmente. Existe una particularidad en este tipo de relaciones, de vínculos laborales, que se enmarca por la existencia de una libreta de aportes, ¿sí? Que se le otorga al trabajador y que expide el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Recién cuando hablábamos del fondo de cese al que hace alusión la ley Bases, yo decía que tiene un punto de contacto con esta temática. ¿Y qué significa esto? Que es un documento, esta libreta de aportes, un documento obligatorio, mediante el cual se controla específicamente la aplicación de la ley. En esta libreta, ¿sí? O en este documento, se debe consignar cuándo comienza la relación laboral, los datos del trabajador, los datos del empleador, y al inicio del vínculo con el empleador le debe solicitar al trabajador la entrega de esa libreta que presumiblemente ya posee, porque ha tenido otros vínculos de igual naturaleza en la industria de la construcción. Deberá solicitarle en un plazo de 5 días para que le sea entregada la libreta al nuevo empleador. Si no la tiene, bueno, deberá solicitarle los datos, el empleador, primero para expedir una libreta en forma originaria, para reponer en caso de extravío de la libreta de aportes ya existente, o para solicitar la inscripción originaria, como dije recién, por renovación, por duplicación o por simple inscripción inicial. El empleador va a tener que tomar intervención para denunciar los datos. En el caso de que el trabajador no le entregue la libreta, que es un documento esencial en el caso de estos vínculos de la industria de la construcción, el empleador puede intimar, puede rescindir el vínculo si no se entrega y se guarda silencio por parte del trabajador. Pero también puede intimar fehacientemente por 48 horas y darle un plazo de 10 días hábiles para que entregue esa libreta. Esa libreta es esencial porque va a ser el documento con el que después vamos a ver, va a poder hacer el retiro de estos aportes de este fondo de cese. Por lo tanto, es un documento vital para el vínculo en la industria de la construcción. Mensualmente, el empleador debe realizar un aporte obligatorio, ¿sí? Que es lo que integra el fondo de cese al momento de la disolución del vínculo con el trabajador. Esto sustituye el régimen que recién nosotros hacíamos referencia, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, por el artículo 245, 232, todo lo que tiene que ver con aquellos rubros que se consideran de liquidación final o rubros indemnizatorios, dado un cese de un vínculo. En este caso, esa modalidad genérica establecida por la LST es sustituida por la institución de un fondo de cese, ¿sí? Que es un depósito que mensualmente realiza el empleador en una cuenta bancaria, ¿sí? Que posee el trabajador a su nombre. El empleador tiene la obligación de hacer de ingresar este dinero al fondo y a su vez de entregarle los comprobantes de los aportes mensualmente a cada trabajador. Los aportes están establecidos para el primer año de la relación laboral
en un 12% del salario, que ahora voy a explicar cuál es el contenido del salario que se toma como base, y en los años siguientes el 8%. ¿Por qué? Porque una relación laboral, si bien puede ser muy acotada por el tiempo de duración, que a veces es ínfimo en una obra, también puede perpetuarse más allá del año. Por lo tanto, el primer año es el 12% del salario del trabajador, el segundo año es el 8%, ¿sí? Si el trabajador cesara en el vínculo con un empleador y volviera a reingresar, se cumple también esta regla, ¿sí? El primer año el 12% y más allá del primer año el 8%. No es que reingresa y pierde el derecho al aporte del 12%. ¿Cuál es el salario o la remuneración que se toma de base para el cálculo de este fondo de cese? Es el salario básico, ¿sí?, que tienen establecido por convenio los trabajadores de la industria de la construcción, y los adicionales. La norma o la 22.250 también establece que se toman en cuenta los aumentos que decrete el Poder Ejecutivo Nacional y aquellos aumentos que le haya dado el empleador de forma unilateral o haya consensuado con los trabajadores. Esto está establecido en el artículo 15 de la ley 22.250. La constitución del fondo de cese, la modalidad de ingreso, el porcentaje de aportes y la base de cálculo para la integración al fondo de cese. Tiene una característica muy particular el fondo de cese, que tiene que ver con la indisponibilidad de los fondos que existen en ese fondo de cese durante la existencia o durante la existencia del vínculo laboral, ¿sí? Son intangibles los fondos, solo pueden ser embargados por alimentos y no durante la vigencia del vínculo, sino que luego de que el trabajador se incorpora a la etapa de desempleo. Me llamó la atención, estuve buscando información porque me parecía este tema de la intangibilidad del cese me parecía muy llamativo, pero esto es lo que dice la ley. Así que será cuestión de buscar a ver cuál es la jurisprudencia. Me parece raro que tampoco sea pasible de embargo aún por cuestiones alimentarias y que haya que esperar el cese. Parecería que es esto. Quiero pensar que la interpretación correcta sería que la excepción a la regla de la indisponibilidad sean los alimentos, los juicios de alimentos, ¿no? Y no que haya que esperar el cese de un vínculo para poder llevar adelante la traba de un embargo. Pero bueno, eso es lo que surge de la 22.250. La ley prohíbe específicamente el pago de aportes, ¿sí? Estos aportes que van al fondo de cese, la ley prohíbe que sean en forma directa al trabajador, Por lo tanto, siempre los aportes se ingresan a la cuenta bancaria del trabajador. Los artículos 9 y 10 de la ley 24.013, como decía la doctora que recién explicó, son aplicables al régimen de la construcción. Los artículos 9 y 10. La extinción del vínculo establece para el trabajador el derecho a pedir para poder disponer de los fondos de cese, ¿sí? Dado la rescisión del vínculo, la finalización de la obra o el despido, él puede disponer del fondo de cese y el empleador debe entregarle la libreta que ha retenido, donde constan todos los aportes y también los comprobantes del ingreso de esos aportes a la cuenta. Esto se debe materializar en un plazo de 48 horas posteriores a la fecha del distracto, ¿sí? ¿Para qué? Para que el trabajador se pueda hacer de los fondos que sustituyen claramente, por lo que veíamos, la indemnización del artículo 245. En el caso del fallecimiento o concurso del empleador, ¿sí?, se obliga a los sucesores o al síndico o al liquidador para que cumpla esta función de entrega de la libreta de aportes y de los comprobantes en un plazo que se ha establecido que no puede ser de más de 30 días, para la entrega de esta documentación y a su vez para también cumplir con el tema de los aportes, si los aportes no se han ingresado en tiempo y forma. Le da un plus la ley, ¿para qué? Para que
se pueda cumplir con esta función de integración de los aportes. ¿Qué sucede si el empleador no entrega, disuelto el vínculo, esa libreta que es esencial para el retiro de los fondos, porque es con la que debe concurrir a la entidad bancaria el trabajador? Hay mora automática, dice la ley, ¿sí? En el caso de la no entrega dentro del plazo de 48 horas, se produce la mora automática y esto da derecho a iniciar una acción judicial, no hace falta intimar. Puede iniciar una acción judicial en reclamo de la libreta y de los aportes. Pero a su vez, por otro lado, la ley también le permite al trabajador poder intimar al empleador por 2 días hábiles y ante el incumplimiento de esta intimación, y vimos que se constituye en mora automática si a las 48 horas no cumple. Pero también tiene el derecho a intimarlo por 2 días, y si luego de esos 2 días el empleador no entrega la libreta aún y no realiza la entrega de los comprobantes de aportes, en ese caso el trabajador se va a hacer acreedor a una indemnización, ¿sí?, con un monto inferior, que no puede ser, un monto que no puede ser inferior a 30 días de salario. Tengamos en cuenta que se paga por jornales en general en la industria de la construcción. Por lo tanto, no es un mes de sueldo, sino que son 30 jornales, ¿sí? Y 30 jornales o 30 días de salario real. Que esto no impide que el trabajador luego cobre el importe del fondo de cese, ¿sí? Es complementaria esta indemnización de 30 días de salario real que se adiciona al fondo de cese. Y esta indemnización por falta de pago, por falta de entrega en tiempo y forma de la libreta y de los salarios de los comprobantes del pago de los aportes, no puede ser superior a 90 días de salarios. También existe una indemnización o un agravamiento de los montos que debe pagar el empleador, que es un extra o un importe extra de 30 días de retribución si el actor no fue inscripto en el registro de la industria de la construcción. Son todas indemnizaciones o montos que específicamente establece la ley 2250 y son aplicables a la industria y a los trabajadores de la industria de la construcción. Si el trabajador no se presenta, disuelto el vínculo, a retirar la libreta, que después va a tener que seguir utilizando si sigue en esta rama de actividad, ¿qué sucede? El empleador va a poder, o el ex empleador va a poder intimarlo para que concurra, y si esto no sucede, lo dejará en guarda en el mismo registro de la industria de la construcción, ¿sí? Así lo determina la ley. El tema del fondo de cese, si no es retirado dentro del plazo de 24 meses, hay un fondo que funciona como ente de derivación, que es un fondo que administra fondos para la educación técnica en la Argentina y a donde se le derivan los fondos que quedan como remanentes y son fondos de ceses que los trabajadores oportunamente no han registrado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque voy a 1000, porque tengo un montón de cosas. Si alguien tiene alguna pregunta específica sobre este tema, bueno, sigo. Vamos a hablar de la extinción por muerte del trabajador. ¿Qué pasa en este régimen especial de la 22250 cuando muere el trabajador? ¿Sí? Las partes no, el cónyuge, los sucesores o los beneficiarios de la indemnización con la sola acreditación del vínculo tienen un plazo tienen la posibilidad de acreditar el hecho, ¿sí?, con el acta de función, y el empleador, dentro de los 10 días de acreditado el deceso del trabajador, tendrá que realizar la entrega de la libreta para que los sucesores o beneficiarios o cónyuges superstite procedan al cobro de este fondo de cese y a su vez puedan puedan también tener acceso a los comprobantes de los depósitos de estos aportes. La remuneración
de los empleados o trabajadores de la industria de la construcción, ¿sí? Están determinados por convenio colectivo y por grillas salariales, donde participa la UOCRA, o Unión Obrera de la Construcción, en negociaciones paritarias junto con la Cámara de la Construcción. Tengamos presente que también puede llegar a haber convenios de empresas, ¿sí? O convenios de obra. En determinadas obras de infraestructura de mucha envergadura, a veces se firman convenios que tienen que ver con determinadas obras de infraestructura cuya finalización o cuya implementación o cuya construcción puede llevar mucho tiempo y gran cantidad de empleados, y que hace que las partes, tanto la parte sindical como la parte patronal, lleguen a firmar acuerdos de obra. ¿Qué sucede si hay un atraso en los pagos, ¿sí? En los pagos de los salarios mensuales que perciben los trabajadores de la industria de la construcción? Bueno, este trabajador intima al empleador y se hace acreedor a una reparación que equivale al doble de la suma que se le adeuda en concepto de salario. Se produce automáticamente la duplicación de los salarios por mora en el pago de esos salarios. También existe la posibilidad de que los trabajadores sean suspendidos, ¿sí? En un plazo que no puede ser mayor a 20 días al año, sin goce de haberes por determinadas situaciones, y esto hace que no perciban salarios, pero los empleadores guardan la obligación de ingresar los aportes al fondo de cese, ¿sí? Si por situaciones económicas o situaciones empresarias se da la suspensión de la actividad o la suspensión del trabajador, es pasible de tener una suspensión sin goce de haberes, pero la obligación de ingresar los aportes al fondo de cese sigue subsistente para el empleador. Los regímenes de licencia en la construcción, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados en el régimen del artículo 208 a que haya una distinción por antigüedad y según se tenga o no cargas de familia. Bueno, este no es el caso del Estatuto de la Construcción, que solamente determina un plazo de 3 o 6 meses, según sea una antigüedad menor a 5 años o mayor a 5 años, pero no hace distinción respecto de las cargas de familia. Por lo tanto, en este aspecto, el estatuto no es superador de lo que dice la ley general. Para el caso de las licencias por enfermedad, obviamente subsiste la obligación del pago de aportes y salarios, y esto es una nota distintiva porque persiste hasta la finalización de los plazos de licencias pagas, que nada tiene que ver con la finalización de obra, que a veces puede dar lugar a la finalización del vínculo. Pero la ley establece que el pago de salarios por enfermedad, en el caso de licencias, se va a completar más allá de la finalización específica de la obra. En el caso de la incapacidad, como nosotros la conocemos, incapacidad parcial o total, absoluta y permanente, que regula el artículo 212, no es aplicable es incompatible con el régimen que establece la ley 22.250 y la doctrina así lo ha determinado. Por otra parte, el tema de horas extras, ¿sí? El Ministerio de Trabajo puede autorizar el trabajo sin recargo cuando a criterio de la autoridad sea necesario y útil el trabajo más allá de las 13 horas del día sábado y los días domingos, lo cual hará que no tenga recargo los trabajadores, que sean pagados en forma simple, sin los recargos del 50 y el 100%. Si no hay autorización ministerial, obviamente que corresponde la aplicación de los parámetros que nosotros conocemos para la liquidación de las horas en tiempo suplementario o horas extras u extraordinarias. También es aplicable el criterio del artículo 30 de la solidaridad de terceros, ¿sí? Y tengamos en cuenta que existe un sistema de subsidio por desempleo
específico para la industria de la construcción que fue establecido por la ley 25.371. Bueno, hasta aquí he cumplido 37 minutos hablando de la construcción, por lo tanto voy a tratar de acotar lo que sigue a los demás estatutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este régimen especial. Hay muchos despidos en el gremio de la construcción, por lo tanto no va a ser descabellado que tengan un incremento de las consultas sobre esta materia específica que tiene particularidades. Así que bueno, vamos a hablar de otro estatuto especial, ¿sí? Que es el Estatuto de los Encargados de Casa de Renta, la ley 12.981, ¿sí? Regula lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos encargados de edificios y lo decimos bajito, porteros, que no quieren que les digamos porteros, sino que son profesionales encargados de casa de renta. ¿A quién se aplica este estatuto profesional? Se aplica a los empleados y obreros, ¿sí? Ocupados por cualquier persona o empresa que realicen en forma habitual y continua tareas de cuidado, vigilancia y demás servicios accesorios de edificios destinados a producir renta, esto quiere decir inmuebles que son alquilados, o quienes trabajan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, ¿sí? También incluye la aplicación de este estatuto especial a ascensoristas, a peones generales, a ayudantes. De hecho, es común, ¿sí?, que en edificios de gran envergadura exista un encargado principal y ayudantes. Tienen varias categorías convencionales porque tienen jornada completa, media jornada, depende también la calidad o condición o categorización de los edificios, por lo tanto, las categorías laborales que se desarrollan en esta actividad son múltiples. Se aplica la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, que es el convenio 378 del 2004 a esta actividad, y también en forma subsidiaria o supletoria se aplican las normas de la ley de contrato de trabajo para todo aquello que no ha sido regulado o no resulta incompatible con esta norma, ¿sí? El encargado de casa de renta es la persona que trabaja en forma habitual y exclusiva, desempeñando tareas, dijimos, de vigilancia, de cuidados, de servicios accesorios, ¿sí? En general es el cuidado de los servicios esenciales que tiene un edificio. Y lo hace por cuenta del propietario o por cuenta de los usufructuarios de inmuebles, ¿sí? Estos son los inquilinos que habitan en un edificio. Esta actividad, dijimos, o esta normativa, incluye tanto al encargado principal como a los ayudantes, como a los peones, ascensoristas, y ha habido mucha jurisprudencia respecto de las personas que realizan, que son un punto en común con el Estatuto de la Construcción, si aquellas personas que realizan trabajos en edificios y pueden ser enviados por la administración, constituyen empleados de la institución, no, del consorcio, o pueden ser empleados de la industria de la construcción. Ni una cosa ni la otra, ¿sí? Porque no tienen como actividad permanente y no están en forma permanente en las instalaciones de un edificio de propiedad horizontal, y tampoco son trabajadores de la industria de la construcción porque no están sometidos a un contrato de trabajo, sino que realizan contratos o realizan actividades basadas en contratos de locación. Bueno, tiene una particularidad en cuanto a los derechos de los trabajadores. Tienen un periodo de prueba que establece ¿Cómo? Hola, hola. ¿Alguien habló? Ah, bueno, no, alguien se desmuteó y escuché. A ver,
las obligaciones del trabajador. Son obligaciones del trabajador cuidar los bienes del empleador, siendo responsable de los daños que le cause por dolo o culpa. El trabajador tiene como derecho la vivienda, ¿sí? Y en el caso de que no se le ofrezca la vivienda, tiene derecho a percibir un complemento por vivienda o que obviamente integra la remuneración y por lo tanto capita para la liquidación del SAC y la liquidación de la indemnización por despido. ¿Qué sucede con esta vivienda que es un complemento o una remuneración en especie que se le otorga al encargado de casa de renta? Producido el despido, tiene 30 días, ¿sí?, para la devolución de la vivienda que ha ocupado, si ese preaviso, si ese despido se dio sin preaviso o cuando ha finalizado el preaviso. En ambos casos va a ser, si se le dio un preaviso con una antigüedad de 10 años o más de 10 años, va a tener obviamente 2 meses de preaviso y en esa contingencia va a tener 60 días para permanecer en ese lugar. Si no se le dio preaviso, va a tener 30 días. Si se produce la renuncia al puesto de trabajo, no tiene posibilidades de permanecer en la propiedad. Por lo tanto, tiene que ser en forma inmediata. Quien tiene facultades para despedir al encargado es el administrador, ¿sí? Porque se considera que lo puede designar y lo puede despedir. Esto en virtud del artículo 9 de la ley 13.512, porque el criterio es que todos los propietarios han designado o han elegido a un administrador, por lo tanto le han dado plenas facultades para que pueda decidir sobre las atribuciones, sobre la permanencia y también sobre la desvinculación del encargado de rentas. En cuanto a la remuneración, tenemos las grillas salariales que se establecen por acuerdo colectivo y a su vez también tenemos el plus de la vivienda, que es una remuneración en especie. ¿Cuál es el tiempo de descanso? Debe tener 12 horas entre jornada y jornada. Y como desarrollan una jornada interrumpida, deben tener al menos 4 horas de descanso entre el horario matutino y el horario vespertino, lo que todos quisiéramos hacer, tener 4 horas para descansar en una jornada laboral. Por lo pronto, si la hora de cese del encargado de casas de renta finaliza antes de las 21 horas, tiene la obligación de atender los servicios esenciales hasta las 21 horas de cada jornada cuando hay servicios relevantes, como en este caso puede ser la refrigeración central, la calefacción central y otros servicios más. Solamente está permitido por estatuto poder interrumpir el descanso del encargado de casa de renta para situaciones de suma urgencia. Eso es lo que dice la ley el estatuto del encargado de casa de renta. Tiene que tener un descanso semanal de 35 horas, que va obviamente desde el sábado a las 13 horas hasta las 0 horas del día lunes, y tiene un régimen particular para los descansos anuales o vacaciones, ¿sí? Vacaciones anuales, para aquellos trabajadores que tienen menos de 5 años, son 12 días y los días no son días corridos, sino que son días hábiles, por lo tanto esto suma y tienen mayor cantidad de días de descanso que lo que podría ser cualquier otro trabajador que se rige por la ley de contrato de trabajo. En el caso de los que tienen más de 10 años, los que tienen menos de 5 años y los que tienen más de 5 y menos de 10, son 20 días hábiles. Los que tienen entre 10 y menos de 20 años tienen 24 días hábiles de vacaciones al año, y aquellos que tienen más de 20 años tienen un tope de 28 días de vacaciones anuales, ¿sí? Aquellos que tengan más de 20 días anuales de vacaciones tienen la chance de fraccionar
sus vacaciones en 2 periodos, ¿sí? Y esto será materia de poder consensuar con su empleador o con su consorcio empleador de qué manera lo van a gozar. Pero es un sistema mucho más beneficioso que el del resto de los trabajadores, tienen esta posibilidad. También existe la posibilidad de que tanto en el descanso mensual como en el descanso anual se designe un suplente en lugar del encargado titular, y esto será a costa del empleador, ¿sí? Quien, de acuerdo a las necesidades del edificio, podrá designar un suplente para sustituir en las tareas al trabajador. Enfermedades o accidentes inculpables, la licencia remunerada es de 3 meses, ¿sí? Si tiene menos de 5 años de antigüedad, y obviamente 6 meses si supera esa cantidad de meses. Y vencidos estos plazos, conserva el puesto de trabajo por 1 año. Sigue ocupando la vivienda que se le ha concedido, excepto que tenga una enfermedad infectocontagiosa que impida su permanencia en el edificio o en la propiedad donde realiza las tareas de encargado, y para ese caso su empleador tendrá que alquilarle otro inmueble, ¿sí? O sustituir en dinero para el pago de un alquiler la posibilidad de vivir en otro lugar para evitar cualquier consecuencia disvaliosa para los habitantes del edificio. Las causales de cesantía, ¿sí? Están establecidas en el artículo 5 de la ley del estatuto, y establecen algunas causales muy específicas, como por ejemplo es haber atentado o cometido delitos contra las personas que habitan el edificio. Tiene un régimen especial que son un régimen de cesantía, ¿sí? Que exonera al empleador de pagar cualquier tipo de indemnización. Artículo 5, véanlo porque son 5 ítems. La indemnización por despido es un sueldo, en el caso del despido. Para eso, que desbloquear tu teléfono. El preaviso es de 3 meses, ¿sí? Y la indemnización por despido es un sueldo sin tope por cada año o fracción mayor de 3 meses. Encontré un fallo que hablaba de la fracción mayor de 3 meses. 3 meses y un día habilitan en el caso de los empleadores de casa de renta. Había un fallo sobre un encargado de casa de renta que la diferencia la había hecho por un día. Por lo tanto, es un sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, como conocemos nosotros el régimen general, pero la diferencia son los 3 meses de preaviso que se le reconoce a los encargados de casa de renta, ¿sí? En el caso de que se omita el preaviso, ¿sí? O exista un despido sin causa justificada, el juez puede establecer una multa. La multa no la conozco porque está hecha en pesos moneda nacional en el texto de la 22.250, pero en este caso tenemos que hay una multa de agravamiento cuando el empleador no ha preavisado los 3 meses o ha procedido a un despido sin causa justificada, ¿sí? El convenio colectivo recientemente firmado o que ha mejorado notablemente las condiciones de los trabajadores de casa de renta con subsidios para el caso del estado de excedencia de las encargadas, tienen subsidios por desempleo, tienen cobertura extra de obra social y demás. Vamos a pasar raudamente al régimen de viajantes de comercio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta modalidad? Lo esencial me parece que es esta cuestión de las vacaciones en días hábiles y el beneficio de los 3 meses de preaviso. Y otra cosa que me olvidé, que a los 60 días tienen estabilidad, tienen un periodo de prueba de 60 días, ¿sí? Que lo hace distinto al régimen general de la LST. Vamos a hablar de los viajantes de comercio, que son materia de dedicación por las autoridades nacionales al querer
derogar completamente este estatuto de viajantes de comercio, ¿sí? ¿Qué es un viajante de comercio? Es un trabajador cuya actividad habitual es actuar en representación de uno o más comerciantes o industriales, concertando negocios relativos al comercio o la industria de quienes representan. Esto mediante una remuneración. Están incluidos en esta condición de viajantes de comercio los productores de publicidad, los productores de seguro, los productores de sistemas de ahorro y préstamo, quienes realizan propaganda médica, quienes hacen venta de insumos de computación, quienes hacen venta de planes de ahorro para fines determinados. Ha existido una gran discusión jurisprudencial y doctrinaria sobre la naturaleza de aquellas personas que hacen promociones, ¿sí? Los famosos promotores, sobre todo en la época en que existieron las AFJP. Hay mucha jurisprudencia y muy abundante en este tema de quienes eran vendedores o promotores o intermediarios entre las administradoras de fondos de pensión y los potenciales afiliados. Bueno, la conclusión es que no todos los promotores llegan a ser viajantes de comercio, ni todo vendedor puede ser considerado un viajante de comercio. ¿Por qué? Porque los viajantes de comercio tienen ya especificadas cuáles son las condiciones para que la relación de trabajo pueda encuadrar en este estatuto establecido en la ley 14.546, ¿sí? Algunas de las condiciones que establece la ley o el estatuto determina para que se pueda considerar que hay una relación de dependencia entre un trabajador y un empleador y exista la adecuación al estatuto del viajante de comercio son, por ejemplo, que las ventas se realicen a nombre o por cuenta de quien se representa, ¿sí? Un representante de una empresa alimenticia, de una empresa metalúrgica, de una empresa de la industria del cuero. Segundo, que se venda de acuerdo a los precios y a las condiciones que establece la representada, esto es, el empleador representado. A su vez, que se perciba un sueldo, que se perciban viáticos y que se perciban comisiones preestablecidas como sistema de remuneración para los viajantes de comercio. Que la prestación de servicios se realice en una zona determinada o determinable, preestablecida, y que exista, a su vez, un listado de clientes que se le adjudique o que vaya elaborando con el tiempo el viajante de comercio. Finalmente, el riesgo de todas las operaciones las asume el empleador. ¿Qué hace el viajante de comercio? No solamente promociona, sino que es el nexo y el que materializa el negocio, ¿sí? O la operación de venta entre un potencial o un efectivo cliente y su representado, que puede ser una industria o un comercio. Salvo pacto en contrario, no hay exclusividad. Por lo tanto, un viajante de comercio puede ejercer la representación de varios empleadores o varios representados, ¿sí? Puede vender productos de varias empresas. ¿Esto qué significa? Hay una excepción a esta regla de que no hay exclusividad, que está dada por la imposibilidad de ofrecer o concertar operaciones de mercaderías que tengan idéntica calidad e idéntica característica, ¿sí? Alguien no puede vender café Bonafide y café Martínez, por ejemplo. No hay exclusividad, pero tampoco deben ser iguales las características de la mercadería que se ofrece a la venta o del servicio que se está ofreciendo. Los empleadores tienen la obligación de llevar un libro. Esto es muy importante. Si algún día tienen un juicio de viajantes de comercio, se van a dar cuenta por qué. Existe un libro especial que deben llevar los empleadores, ¿sí? Donde se registra y tiene la misma rúbrica que los libros de comercio, y donde se establece el nombre, el apellido y la fecha de ingreso del viajante de comercio.
tiene que consignarse el sueldo, la magnitud de los viáticos, el porcentaje de comisión que se le reconoce por cada operación concertada y toda otra remuneración, ya sea en especie o sea de cualquier otra naturaleza, pero debe estar consignado en el libro. Tercero, debe consignarse la zona que se le asigna, la zona de nuestro país, si se le asigna una provincia, si se le asigna un grupo de localidades, si se le asigna una zona de nuestro país. Luego, cuáles son las notas de venta entregadas y remitidas y el monto total de las comisiones. Y luego, el detalle de las mercaderías que han sido materia de las operaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se inician los reclamos en virtud del Estatuto del Viajante de Comercio, se intima al empleador para que haga la manifestación y dé a conocer toda esta información que debe estar consignada en los libros. Si este libro no existe, eso hace presunción en contra del empleador y se estará en un reclamo judicial a la declaración jurada que haga el trabajador sobre las posibilidades o sobre los montos o sobre las circunstancias de las ventas, en base a las cuales él reclama comisiones que de por sí son muy importantes y son notorias en la diferencia porque tienen un salario que es un mínimo garantizado y esencialmente sus ingresos están dados por el volumen, tanto de las comisiones directas, que son las que produce como consecuencia de las ventas o de las operaciones que hacen en forma directa, como de aquellas comisiones que se identifican al distinguir las remuneraciones como comisiones indirectas, que son aquellas operaciones que puede concertar el representado en forma directa con el cliente, pero que al ser cliente del viajante de comercio también replican en su remuneración, ¿sí? Las notas de venta deben ser guardadas por 5 años por los empleadores, ¿sí? Porque este es un marco referencial para que, dado un reclamo judicial, se tomen como base para las liquidaciones. Las licencias están adecuadas a lo que dice la LCT, ¿sí? Excepto un descanso de 1 día y medio, que es suplementario, por cada semana de viaje fuera de su ámbito habitual o de su domicilio. Por lo tanto, tienen ese plus como beneficio. El convenio colectivo 308, que es el que regula la actividad de los viajantes de comercio y establece las condiciones, establece también licencias superadoras de lo que es la LCT, con licencia para atención de familiares enfermos, hasta 30 días, licencias por mudanza, licencias por donación de sangre, 10 días de licencia al año para cursos de capacitación, por lo tanto es superador de lo que establece el mismo régimen general. El despido con o sin causa es un sueldo por cada año de antigüedad y a su vez esto tiene un plus que es lo que se conoce como indemnización por clientela para aquellos trabajadores con más de 1 año de antigüedad. ¿Qué es la indemnización por clientela? Es el 25% de la sumatoria de la indemnización por antigüedad, más el preaviso, más la integración de despido. Todos estos 3 conceptos sumados y calculados a un 25% es lo que la ley reconoce como indemnización por clientela. Artículo 14 del Estatuto del Viajante, ¿sí? Como dije recién, en el caso de las comisiones hay una inversión de la carga de la prueba, en el caso de que el empleador no lleve este libro obligatorio, ¿sí? Existe la posibilidad del cambio de zona para el trabajador siempre y cuando haya una compensación económica, si de ello puede derivar una disminución de su remuneración. Por lo tanto, si hay un cambio de zona, debe ser un acuerdo entre empleador y viajante de comercio. Por lo pronto, no debe haber disminución, si es aceptada ese cambio de zona, de los ingresos regulares que tiene el viajante de comercio. Hasta aquí es viajantes de comercio. Creo que ya llegamos al límite horario, ¿no? Si mal no Hola. veo. Y
me quedé Son con las casas, el personal de casas particulares, que lo veremos en otra oportunidad. Pero bueno, es muy extenso el régimen de estatutos y me parece que lo más importante es tener en cuenta el tema del estatuto de la industria de la construcción, por la cantidad de despidos y por la cantidad de consultas que seguramente se recibirán, recibirán los nuevos y viejos abogados, porque la cantidad de despidos hace que sea masiva las consultas. Entonces, bueno, me parece que ha sido un aporte por lo menos interesante a todo esto. Gracias, Marta. Les pido disculpas a todos porque no se me prende la cámara. Realmente No, estoy luchando. Gracias, Martita, la verdad, clarísimo. Justo acá una participante habla a ver. sobre una consulta de casas particulares. Tal vez en alguna de las próximas clases podemos Sí, o si dedicar no, que unos nos mande la minutos. consulta y se la mandamos. Tengo una consulta. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Romina Antonioli. Romina, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No ¿Cómo la te va, quería Romina? interrumpir porque estaba hablando sobre los otros estatutos y Estaba regímenes particulares. aceleradísima. Sí, y ¿Qué pasa? A no ver, quería interrumpir. dime. Tenemos un caso de una trabajadora, Sí, la relación totalmente clandestina, sin registración. Ella sí. cuidaba a dos personas mayores y a su vez hacía tareas generales. Entonces, para saber bien la base de cálculo, nosotros la encuadramos como la categoría de personal de cuidado no terapéutico por el cuidado de esas Sí, dos personas mayores, o sea sí. que sería esa categoría por dos, porque eran dos personas mayores, que ahora no me acuerdo, supongamos 200.000 pesos por cada uno mensual, porque era sin ¿Estaba en negro? retiro, en ¿Estaba sin negro, registrar? Ah, sin está bien. registrar, totalmente Ujú. clandestino. Y a su vez, Se duplica el despido. claro, y a Ujú, su vez realizaba tareas generales, ujú, limpieza, cocina, lavado, etcétera. Entonces, mi consulta sería, por los dos adultos mayores, dos categorías de cuidado no ¿Cómo se la terapéutico. contrató? ¿Cómo se la ¿Cómo? contrató? Se la contrató vos decís la jornada, ¿Quién la contrató y para qué la contrató? Eso pregunto, que la era lo que estábamos hablando. contrató, ahí está, la contrató la hija de estas dos, Sí, de este matrimonio de adultos mayores, ujú, para que los cuide en el domicilio de los adultos mayores, no en su sí. domicilio. O sea que la empleadora es la hija. La empleadora es la hija, correcto. Ujú, Entonces tenemos los dos adultos mayores y ella los cuidaba y a su vez ujú. realizaba tareas generales. Duplicada. Había duplicidad Claro, entonces yo según lo el que, convenio, perdone, según la yo lo, calificación y la grilla salarial hay duplicidad de tareas. claro, esa era mi consulta, duplicidad de Ujú, tareas, tanto porque ujú. eran dos personas a las que cuidaban como por tareas generales, o tareas Sí, generales serían por uno. en verdad me parece que lo que vas a hacer es duplicar la actividad, ¿sí? Tiene dos salarios, Sí, porque el que hace cuidado terapéutico no hace limpieza, es otra claro, actividad distinta. Y lo que vas a tener que tener en cuenta es que no va a poder haber superposición o tendrá jornada reducida para cuidado y jornada reducida para limpieza, porque no le sí. podés poner, porque son excluyentes, o la limpieza o el cuidado. ¿Se entiende lo que digo? Claro, pero ella hacía las dos en la realidad de los hechos. Por eso, pero no lo hacía a tiempo completo, a las dos. Sí, porque se quedaba desde el viernes a las 9 de la mañana hasta el lunes a las 9 de la mañana Ah, porque cuidando y hacía, limpiando, porque sin no se retiro, afiliaba, sin retiro. sin retiro, Está sin bien, retiro. está bien, entonces tiene la Entonces, posibilidad. Está de bien. las dos, de las dos categorías, y sería el cuidado no terapéutico por dos. Sí, en verdad depende, a ver, no podemos decir que trabajábamos para dos personas 16 horas para cada una, porque no nos dan los tiempos, ¿se entiende? Sí, Es un solo contrato de trabajo
con 2 personas que debe atender. Yo no me acuerdo si, pero no lo dice la ley claramente, ¿sí? Cómo es el tema de la duplicación de actividades. Creo que no lo dice. Pero si duplicás por 2 el salario y duplicás por 2 también la actividad, vas a tener que reclamar 4 salarios, eso me estás diciendo. Claro, Cosa imposible por una cuestión objetiva de tiempo y espacio. No tenés cómo bien, justificar bien. el tiempo y la cantidad de horas. ¿Se entiende? Creo que es un solo contrato y que el contrato tiene 2 aristas. Sí. Una, el cuidado, y como son actividades distintas, ahí sí podés reclamar por las 2 actividades, pero no por las 2 personas. ¿Se entiende lo que Sí. digo? Sí, Creo sí, que sí, o sería sea, por ahí. Es un tema interesante sería porque, tareas generales y cuidado no terapéutico, nada más. exacto, pero el contrato es único, ¿sí? Bien. Sí, sí, Entiendo sí, que es sí, sí. así. Quizás tendríamos que buscar si hay algún tipo de jurisprudencia o normativa que sea más específica en cuanto a la dedicación del tiempo y al tema de la atención, sobre todo porque si esa atención de más de una persona, no sé si lo dice, sinceramente no tengo en claro cómo es el tema de la dedicación, si hay más del cuidado de más de una persona en la grilla salarial y en la descripción de categorías. ¿Hay algo que diga sobre más actividad o cuidado de más de una persona? ¿Eso No, incrementa quizás el salario? que yo recuerde, no. Bueno, ¿por qué no nos dejas tu mail? Lo veo y tengo la Bueno, contestación. ¿Querés? bueno, se ¿Sí? los mando al de la corriente donde me Por inscribí, ahí les supuesto. mando la consulta. Sí. Sí, Bueno, sí. muchas Todos los gracias, que es muy quieran amable. hacer consultas lo mandan y tratamos de ayudarlos a resolver la cuestión práctica. ¿Mm? Se lo reenviamos al A mail mí. de la doctora Serafini. Bueno, Sí, Bueno, ya muchísimas gracias. estamos, gracias. bueno, estamos pasados las 8, ya vamos a ir finalizando. Está Nati Salvo, que es la presidenta de la Corriente, así que Nati, si querés decir las últimas palabras hasta la semana que viene. Bueno, si además de vernos en la semana que viene, hola a todos y todas. Acá tuvieron el lujo de escuchar a Daniela Putufos y a Marta Serafini en temas que son muy prácticos y sobre todo a la luz de las posibles o eventuales modificaciones, ¿no? La trascendencia que tienen estos o estatutos o los instrumentos de regularización de las relaciones laborales. Así que, bueno, los invito a seguir participando en las próximas clases y agradecerles a todos y a todas la presencia. Gracias, Pau. Gracias, No, de Paulita. nada, al contrario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Perdón que no se me prende la cámara, pero bueno, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Chau, chau. La semana que viene. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias.